Damas y caballeros, hemos recibido imágenes sin precedentes y señales nunca antes vistas en el mismo panel de observación, lo que nos lleva a confrontar una pregunta que sigue en gran parte sin respuesta. ¿Qué es exactamente Atlas? En las últimas semanas, 3 elementos se han unido formando un puzzle desconcertante. Primero, imágenes recientes muestran una estructura continua acompañada de un gigantesco anticola. Segundo, hay informes de un chorro delantero con una columnación sorprendente. Tercero, ha surgido una colección de señales temporales, incluidos informes de estallidos de rayos gamma. Además, poseemos mediciones que no se ajustan al modelo tradicional de cometas. Cuando consideramos todos estos factores juntos, la noción de que esto es meramente un cometa comienza a perder credibilidad, especialmente frente a las anomalías acumuladas. Deberíamos abordar esto en serio, equilibrando la autoridad científica con los desafíos técnicos. Cuando un observador común detecta algo inusual, se convierte en solo otra curiosidad. Sin embargo, cuando un astrofísico reconocido publica una serie de observaciones y cálculos que cuantifican probabilidades minúsculas, el diálogo se eleva a otro nivel. Se transforma de mero interés en una genuina investigación científica. Navi y sus colegas han documentado numerosas coincidencias geométricas, figuras y mediciones que, al ser consideradas individualmente, pueden levantar sospechas. Sin embargo, colectivamente comienzan a construir un caso que es difícil de ignorar. La clave aquí es que algunas de las características observadas tienen muy pocas posibilidades de ocurrir por azar. Sí, de hecho, estamos tratando con un cometa estándar, la extrema columnación de un chorro orientado hacia nuestro Sol, su consistencia antes y después del perigilio, y el supuesto cambio de eje aparente. Todo esto contribuye a hacer improbable una explicación natural. Cuando alguien cuantifica esto, como lo ha hecho Lu, las implicaciones son claras. La suposición de un objeto puramente natural pierde fuerza frente a teorías que merecen ser tomadas en serio. En lo que las imágenes y los mapas de brillo revelan son observaciones concretas, en imágenes recogidas de múltiples telescopios entre el 14 y el 16 de diciembre de 2025. Un anticola dirigido hacia el Sol es claramente visible, proyectándose en la dirección de nuestra estrella. Las mediciones recientes indican que este anticola mantiene su columnación a lo largo de distancias de aproximadamente 500,000 de kilómetros, comparable o incluso superior a la distancia media entre la Tierra y la Luna en los mapas de brillo, procesados con filtros como la arsonina, revelan una estructura lineal, estrecha y coherente que es significativamente más larga que ancha. Además, las imágenes de campo amplio, capturadas en noches sucesivas, muestran orientaciones consistentes. El anticola mantiene un ángulo muy cercano a la dirección solar, y los perfiles de brillo permiten mediciones angulares precisas, indicando una apertura estrecha de aproximadamente 6 a 8. Estos detalles sugieren que estamos viendo una extensa y relativamente estable estructura física que rodea al núcleo, en lugar de meros artefactos de proyección o problemas de cámara. Ahora, abordemos el movimiento oscilante, el vaivén, que complica aún más la situación. Más que una larga cola, lo que llamó la atención fue la modulación periódica observada en el ángulo del anticola durante julio y agosto de 2025. En las mediciones indican un periodo de vaivén de aproximadamente 7.74 horas, más o menos 0.35 horas, lo que sugiere que el punto de lanzamiento del chorro está desfasado por algunos grados en relación con el eje de rotación. Esencialmente, el chorro describe un cono mientras el cuerpo gira como un haz de faro, trazando un pequeño círculo. Lo que hace esto relevante es la deducción geométrica. Si la base del chorro está a menos de 8 del polo de rotación y su eje, cuando se proyecta en el cielo, apunta casi hacia el Sol, entonces parece que la alineación del chorro es inusual. Según los cálculos de Lu, la probabilidad de que esta alineación fortuita ocurriera por casualidad es alrededor del 0.5%. Cuando sumamos la necesidad de un chorro similar en el polo opuesto después del perigilio, la probabilidad compuesta cae a aproximadamente 25,000 lonésimas. En otras palabras, sería una coincidencia extremadamente poco probable en pasando a la persistencia de la columnación del chorro delantera y el intrigante borde dorado. Observadores amateur y profesionales como Don Bartlett, Tony Scarato y Tira Stilwang han detallado meticulosamente un chorro que aparece en una geometría que se asemeja a una cuchilla. Extrañamente, también aparece después del perihelio, apuntando en la misma dirección solar. Más allá del aspecto visual, muchos informes describen un tono dorado y un borde estrecho. Estudios confirman que la columnación del chorro se mantiene dentro de 6 a 8, a lo largo de distancias de aproximadamente 500,000 a 1 millón de km. Esta consistencia es inesperada, ya que los vientos solares y la presión de radiación deberían fácilmente ensanchar
o desviar un chorro de tal longitud. Otra notable coincidencia es que la deflexión gravitacional en el perigilio se calculó en alrededor de 16.4, exactamente el doble de la apertura del chorro. Esto abre la posibilidad geométrica de que un cono de chorro dirigido hacia un polo antes del perigilio tenga su contraparte en el polo opuesto después del perigilio. Lu enfatiza esto como un patrón notable, no meramente casual. En términos sencillos, la configuración del chorro antes y después del perigilio parece coincidir con el ángulo de deflexión gravitacional ahora. Llegamos a la afirmación que hizo temblar a muchos. Hay evidencia de que el eje de rotación del objeto parece haber cambiado de dirección después del perigilio, o al menos el patrón del chorro y el comportamiento del eje proyectado en el cielo sugieren que algo en la geometría del objeto cambió de una manera que no puede ser trivialmente explicada por simple conducción térmica o por la sublimación de bolsas de hielo. Los observadores describen un giro y un ajuste de trayectoria que algunos interpretan como una maniobra, es decir, un control activo del vector de propulsión. El aspecto físico es crucial. Si la base del chorro estaba activa antes del perigilio y luego se volvió oscura en esa área, una explicación de disipación natural requeriría otra bolsa de hielo casi simétricamente ubicada en el polo opuesto, ambas térmicamente aisladas durante meses para evitar la conducción. Lu clasifica esto como un desafío para las explicaciones naturales. La alternativa sugiere propulsores o algún tipo de sistema tecnológico que expulsa intencionadamente masa en una dirección preferida, por ejemplo, apuntando hacia la estrella de nuestro sistema solar. Esta hipótesis podría explicar maniobras, ajustes de eje y la persistencia de la columnación, incluso contra el viento solar en las observaciones amateur, que incluyen la apilación de imágenes caseras. Variaciones en magnitud en minutos y informes de vaivén del chorro añaden evidencia empírica a la discusión. Esto no es solo un documento teórico. Algunos han visto y medido efectos reales en el cielo. Sin embargo, la prueba definitiva requiere espectroscopía, imágenes de alta resolución y un monitoreo continuo. Para recapitular, aquí están los 15 anomalías conocidas de Atlas. Antes de dar una opinión, es útil enumerar claramente las anomalías que pesan en el debate. Los recuentos pueden variar, pero aquí hay una versión consolidada basada en los textos de Lu. Trayectoria geométrica y orbital, retrógrada casi alineada con el plano eclíptico. Probabilidad de aproximadamente 0.2%. Ajuste de tiempo y precisión en distancias específicas a Marte y Júpiter que parecen planificadas. Peruf predijo proximidad al radio de colisión de Júpiter, indicando un objetivo orbital. Anticola Sunward, extremadamente columnada, inusual para cometas. Eje de rotación alineado con la dirección del Sol dentro de aproximadamente 8. Probabilidad de 0.05%. Vaivén periódico del chorro de 7.74 horas. Comprensible solo si la base está a menos de 8. Del polo, aparición del chorro, antes y después del perihelio, con improbables coincidencias geométricas. Probabilidad compuesta de 25.000 lonésimas. Deflexión gravitacional en perigilio de 16.4, el doble de la apertura del chorro. Composición y penacho con alto contenido de níquel y bajo en hierro, reminiscentes de aleaciones industriales. Penacho con solo alrededor del 4% de agua, muy por debajo de lo que se conoce en cometas. Polarización negativa extrema, sin precedentes entre cometas conocidos. Propiedades físicas que indican un núcleo más masivo, que muon máximo que, y el cometa comparativo, pero moviéndose más rápido. Raro, para un iceberg interestelar casual. Brillo y coloración con rápida limpieza y más azul que el Sol cerca del perigilio. Alineación del chorro y columnación describiendo la nueva anomalía mencionado por Lu. Necesidad de aislamiento térmico extremo para bolsas de hielo activas en los polos. Los números de Lu son brutalmente simples. La probabilidad de que el eje se alinee con la estrella de nuestro sistema a menos de 8 es alrededor del 0.5%. La combinación doble antes y después del perigilio alcanza 25.000 lonésimas, un valor que empuja el argumento de coincidencias a ser altamente improbable. Otras coincidencias, como la alineación con la señal y la llegada finamente cronometrada, reducen aún más la plausibilidad de explicaciones puramente naturales. La escala de Lu utilizada para clasificar objetos interestelares como naturales o artificiales muestra que antes de estos nuevos análisis, Atlas recibió altas calificaciones, cerca de 7 a 8. En una escala donde 8 indicaría evidencia sólida de artificialidad sin riesgo. El punto clave es que estas calificaciones evolucionan con los datos, y las señalizaciones de Lu actualizan continuamente a medida que llegan más observaciones. Lo que puedo afirmar, sin histeria, pero sin ingenuidad, es que hoy hay un conjunto convergente de evidencias geométricas, compositivas y de comportamiento dinámico que hace que la hipótesis
de que sea solo un cometa regular, sea bastante. Insatisfactoria, la ciencia es un método. Las ideas audaces requieren pruebas claras. Lu y sus colegas muestran que la probabilidad de coincidencia es baja. Ahora la pelota está en el campo de la espectroscopia, las imágenes venideras y datos coordinados. Si confirmamos propiedades tecnológicas, estaríamos tratando con uno de los eventos científicos más significativos en la historia moderna. Si no, aún aprenderemos mucho sobre procesos cometarios exóticos, lo cual también es extremadamente valioso. En cualquier escenario, este es un caso que merece la máxima atención objetiva y el mínimo sesgo. Comenten y compartan. ¿Qué opinan sobre estas coincidencias y probabilidades? Sigan las actualizaciones futuras. Enero promete más datos. Y discutamos en los comentarios con la cabeza fría y una curiosidad activa.